Bienvenidos a Mundo Jurídico Hoy, y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y actual, dado los acontecimientos que están ocurriendo a nivel internacional, que es el referido a la figura de la guerra dentro del marco del derecho internacional. Por todos es sabido, la figura de la guerra era legítima dentro del marco de las relaciones internacionales. Los estados podían acudir a ella válidamente a los fines de solventar sus controversias. Pero sin embargo, como consecuencia de las devastaciones que ocurrieron a nivel internacional a partir de las guerras napoleónicas y posteriormente la devastación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los estados en primer lugar sintieron la necesidad de revestir a la guerra de una serie de formalidades y adicionalmente con posterioridad, luego principalmente de la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la prohibición de la guerra como una figura válida del derecho internacional. Podemos ver que a partir del Convenio de La Haya de 1899 se introduce la figura de la mediación, en la cual los estados tenían que acudir previamente para poder impedir que acudieran a la beligerancia y pudiesen solventar la disputa por este medio pacífico de solución de controversias. Posteriormente, en el Convenio de La Haya de 1907, se estableció la exigencia de la declaración de guerra, es una formalidad, o el ultimátum por el cual el Estado que se consideraba afectado y plenamente justificado para acudir a la guerra tenía que indudablemente cumplir con esa formalidad de la declaración o el ultimátum para hacerle ver a la otra parte cuál era el motivo por el cual pretendía acudir a los enfrentamientos armados, que no era otra cosa de lo que se conocía a través del desarrollo del derecho internacional de la causa justa o el belus justus, en el sentido de que la guerra solamente podía ser como consecuencia, de que el Estado hubiese sido objeto de agresión, invasión, violación de obligaciones internacionales, o se sentía violentado en cuanto a su seguridad y la paz de su territorio, y como consecuencia de eso, entonces no le queda más remedio y plenamente justificado por esta causa justa de acudir a la guerra. Al final de la Primera Guerra Mundial, los estados acudieron al concepto de la paz colectiva, más allá del concepto anterior, que todavía existe sin embargo, que era el balance de poderes. Y en este sentido se crea la Sociedad de Naciones, una organización internacional por primera vez establecida para mantener la paz. Y en el texto de creación de la Sociedad de Naciones, que estamos hablando que la paz se logra luego de terminar los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, entonces se crea otro mecanismo que era la misma formalidad de la mediación antes de acudir a la guerra. La guerra todavía era una figura válida del derecho internacional, pero se tenía que acudir al Consejo de la Sociedad de Naciones para que mediara durante 3 meses, tratar de que los estados no acudieran a la guerra a través de su intervención y que entonces se solventara cualquier disputa que pudiera existir entre ellos. Ahora, es a partir del Tratado de 1928 en que los estados renuncian definitivamente a la guerra. Y ahí la guerra, si una figura ilegítima dentro del marco del derecho internacional, estaba proscrita por parte de este derecho. Y si bien ese tratado no impidió los acontecimientos históricos que todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial, sí fue el justificativo para el juzgamiento de los criminales de guerra, tanto en los juicios de Nuremberg como los de Tokio, es decir, de los crímenes contra la paz, como eran señalados en aquel momento, y que no es otra cosa que una figura que se asemeja al delito de agresión que ha sido definido por la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, su incorporación como tipificación de delito en el Tratado de Roma de 1998, aunque no está definido dentro de esos estatutos. Y a su vez,
la creación, al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que recoge el principio que aparecía en el Tratado de 1928, es decir, que los estados, de acuerdo al artículo 2 de la Carta, estaba prohibido acudir a las vías de fuerza, sino a la beligerancia para solucionar controversias, y de acuerdo al artículo 33, tenían que acudir a los medios pacíficos de solución de controversias, ya fuesen los no jurisdiccionales, es decir, la negociación directa, la mediación, la conciliación, o en todo caso los jurisdiccionales, que serían el arbitraje o la vía judicial, mediante la creación, a su vez, de la Corte Internacional de Justicia, que tenía su antecedente en la figura de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que había sido creada al final de la Primera Guerra Mundial. A su vez, se reviste al Consejo de Seguridad y se le atribuye la función de tratar de mantener la paz, con las medidas coercitivas contempladas en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, pero que en todo caso sabemos que esta situación no ha impedido tampoco la guerra. Esto lo que ha impedido es que los estados acudan a lo que era la formalidad de la declaración de guerra, pero entran en una situación fáctica de beligerancia que indudablemente es violatoria del derecho internacional y que pretenden justificar con la excepción que aparece en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas del derecho a la defensa, y que en todo caso entran en una especie de eufemismo jurídico en el sentido de que hablan de guerras preventivas o hablan indudablemente de acudir a lo que es en realidad la invasión de un territorio, justificando la protección de supuestos derechos humanos de la parte de la población de ese territorio, o de la existencia de estados que se han declarado independientes y no han sido reconocidos por el estado que está siendo en realidad invadido. Y que la única preocupación de la comunidad internacional es cuando estados sin mayor importancia, a pesar de la igualdad jurídica que existe entre todos los estados, en realidad el devenir internacional recae sobre los hombros de las grandes potencias internacionales que incumplen las obligaciones que nacen del derecho internacional y de los mismos tratados que ellos han aceptado, y acuden a la guerra a pesar de que no la denominan como tal, pero es sin lugar a duda en violación del derecho internacional. Y haciendo poco operativa la función que tiene el Consejo de Seguridad, porque ellos tienen el derecho a veto, impiden la toma de una decisión en el seno de ese órgano permanente, acudir a la Corte Internacional de Justicia, que por demás es una jurisdicción voluntaria, es poco efectiva, porque el órgano ejecutor de sus decisiones, y en todo caso de las medidas cautelares que pueda adoptar, es el mismo Consejo de Seguridad, por la misma referencia que hicimos del derecho a veto, y la existencia de la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción, pero complementaria, con respecto a 4 crímenes, entre ellos el crimen de agresión, que no está definido, pero que indudablemente no es otra cosa que la guerra como estaba definida con anterioridad, también se hace poco operativo, porque estas potencias no son parte en su mayoría de los estatutos de la Corte Penal Internacional, y en todo caso tampoco hay un órgano ejecutor de esas medidas y de esas decisiones que pudiese adoptar, a pesar de la obligación que tienen los estados de entregar a los criminales dentro del marco de la jurisdicción de la Corte para que sean juzgados ante este órgano judicial internacional. Pero como les decimos, el día de hoy, lo hemos señalado en el transcurso de este programa, es poco operativo. En realidad, el derecho internacional está sujeto a unas normas que no son imperativas ni sancionatorias, y en todo caso no hay un órgano supranacional que pueda de forma válida y efectiva aplicar algunas sanciones que quedan indudablemente inexistentes. ¿Qué se debe hacer? Fortalecer a la organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, crear otro mecanismo internacional que pueda resguardar la paz y la seguridad internacional. Bueno, esas son algo utópico que difícilmente se pueda lograr, porque afecta a los intereses de las grandes potencias, que no son otras que aquellas que tienen los grandes poderes económicos o militares, y que pueden influenciar no nada más en cualquier organización internacional, sino en los países satélites que están alrededor de ellos y que simplemente se quieren nutrir de la poca influencia que pueden lograr hacia esa grande potencia. Veremos.
Gracias por haber participado en nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a acudir a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima, que vamos a seguir con nuestros programas sobre el derecho marítimo. Muchas gracias a todos.